En la plaza central de un pequeño pueblo de México, donde las bancas de hierro forjado guardaban el peso de las conversaciones pasadas y los árboles ofrecían su sombra al mediodía, un anciano de 79 años permanecía sentado solo. Su figura era delgada, casi frágil, con la piel curtida por los años y el sol, y las manos apoyadas sobre un bastón que apenas sostenía su cuerpo cansado. Lo llamaban Don Aurelio, aunque pocos recordaban su nombre. Para la mayoría era simplemente el viejito de la plaza. Se quedaba allí horas enteras, mirando cómo la vida corría sin detenerse a su alrededor. Los vendedores pregonaban sus productos, las madres apresuraban a sus hijos hacia la escuela, los jóvenes reían sin reparar en él. Y mientras tanto, don Aurelio enfrentaba un silencio que le apretaba el pecho tanto como el hambre que lo consumía día tras día. Detente un instante y piensa, ¿cuántas veces pasamos frente a alguien así, sin detenernos, sin mirar de verdad? Antes de seguir escuchando esta historia, te invito a suscribirte al canal, porque aquí encontrarás relatos que no solo emocionan, sino que nos recuerdan lo que significa ser humanos. La plaza era un reflejo del pueblo, colorida, viva, llena de movimiento, pero también indiferente con los más débiles. El kiosco en el centro brillaba con su pintura desgastada, y el aroma de las gorditas recién hechas se mezclaba con el humo de los elotes asados. Para don Aurelio, ese banquete de olores era casi un tormento, porque hacía días que no probaba un bocado en condiciones. Sus labios resecos apenas se movían, y su estómago rugía en un silencio que solo él escuchaba. No siempre fue así. Don Aurelio había sido carpintero, conocido por construir puertas y mesas que todavía adornaban varias casas del pueblo. Sus manos, ahora temblorosas, guardaban la memoria de la madera recién cortada, del sonido de la sierra, del olor a barniz. Sin embargo, la vida le había quitado poco a poco lo que más amaba, primero a su esposa, luego a un hijo que partió a la ciudad y jamás regresó. El taller quedó vacío, las deudas lo obligaron a vender sus herramientas, y su casa se volvió demasiado grande y fría para un hombre solo. Por eso acudía a la plaza. Allí al menos no lo acompañaban las paredes silenciosas, sino el murmullo del pueblo que aún respiraba. Pero la compañía de las multitudes no borraba la soledad. Nadie le preguntaba si había comido, nadie se detenía a escuchar sus palabras. Su bastón era su única certeza, el único amigo que lo sostenía cada día. El sol caía con fuerza aquella tarde, iluminando el rostro arrugado del anciano. Su mirada, fija en los adoquines, parecía perdida en un mar de recuerdos. Había aprendido a disimular el hambre con agua, a engañar el cuerpo con tragos pequeños en la fuente de la plaza. El dolor de no tener un pedazo de tortilla lo atormentaba más que la debilidad física. Era la sensación de estar olvidado por los hombres, de no importar en un mundo que seguía girando. Un grupo de jóvenes pasó cerca, riendo y empujándose. Uno de ellos murmuró, «Ahí está el viejito otra vez, siempre sentado». La frase golpeó a don Aurelio, pero no respondió. Sabía que para muchos ya era solo parte del paisaje, una sombra entre bancas y palomas. Mientras las campanas de la iglesia marcaban las 6 de la tarde, él se acomodó un poco en el asiento, cerrando los ojos como quien busca fuerza en lo más profundo de sí mismo. Tal vez mañana encontraría algo de pan, pensó. Tal vez alguien recordaría su nombre, pero esa noche, antes de levantarse de la banca, el anciano todavía no sabía que su vida estaba por cambiar, porque en medio de la indiferencia, un gesto inesperado comenzaría a abrir una grieta de esperanza. El amanecer llegó con un aire fresco que recorría las calles empedradas del pueblo. Don Aurelio abrió los ojos lentamente, todavía en la misma banca donde había pasado parte de la noche. El canto de los pájaros y el repicar de las campanas lo envolvieron, pero en su interior había un eco distinto, el murmullo de recuerdos que nunca lo abandonaban. Mientras el sol se elevaba, su mente viajaba hacia atrás, hasta los años en que su vida tenía otro color. Recordaba el olor de la madera recién cortada, las tablas apiladas en su taller y el sonido de su serrucho que marcaba el ritmo de sus días.
En aquel entonces, él era un hombre fuerte, con la frente erguida y las manos firmes, capaz de dar forma a cualquier tronco, hasta convertirlo en una puerta, un banco o una mesa, que resistiría generaciones. «Papá, ¿me enseñas a lijar esta pieza?», recordó la voz de su hijo, pequeño aún, con los ojos brillantes de entusiasmo. «Con calma, hijo», le había respondido él en aquella época. «La madera se trata como a la vida, con paciencia y cariño». Aquella enseñanza resonaba en su corazón como un eco lejano. Su hijo había crecido entre las astillas y los clavos, aprendiendo a valorar cada detalle. Pero un día la ciudad lo llamó. Prometió volver, prometió ayudar, pero las promesas se diluyeron con el tiempo. Desde entonces el taller quedó en silencio, lleno de polvo y telarañas. La ausencia más dolorosa, sin embargo, fue la de su esposa. Ella solía esperarlo cada tarde con un plato caliente y una sonrisa. Era la mujer que lo animaba cuando las deudas se acumulaban, la que cuidaba del hijo cuando él se quedaba hasta tarde trabajando. Su partida, después de una enfermedad que él no pudo costear en el hospital, le quebró el alma. Los recuerdos lo atravesaban con fuerza. Veía en su mente las fiestas del pueblo en la plaza, donde él bailaba con ella al compás de los mariachis, mientras su hijo corría alrededor de la fuente. Esa misma plaza que ahora lo acogía en silencio, antes había sido escenario de risas y abrazos. La ironía lo golpeaba. El lugar de su orgullo se había convertido en testigo de su soledad. El anciano suspiró hondo, con un nudo en la garganta. A su alrededor, los comerciantes comenzaban a instalar sus puestos de fruta, flores y pan dulce. El aroma del bolillo recién salido del horno lo trajo de regreso al presente, recordándole que ya no era el hombre fuerte que podía comprar una canasta entera. «¿En qué momento se me fue la vida?», se preguntó en voz baja, con un temblor apenas audible. El orgullo lo mantenía sentado, sin extender la mano para pedir limosna. No era un mendigo, se repetía a sí mismo. Era un hombre que trabajó duro toda su vida, aunque ahora nadie lo recordara. Esa dignidad, tan valiosa para él, era también su mayor obstáculo. Prefería soportar el hambre que aceptar una moneda que lo hiciera sentir menos. A lo lejos, escuchó a dos señoras conversar mientras pasaban. «Dicen que ese viejito tuvo un taller grande. Pues ahora míralo, nomás ahí sentado, como si esperara a alguien que nunca va a llegar». Sus palabras cayeron sobre él como piedras. No eran crueles por maldad, sino por indiferencia. Para ellas era una sombra de lo que fue, un reflejo sin valor. Don Aurelio cerró los ojos de nuevo, tratando de apartar esa punzada de tristeza. Sabía que el tiempo no volvería atrás, que los que partieron no regresarían, pero aún así no podía dejar de soñar con los días en que su casa olía a tortillas recién hechas y risas infantiles. El sol seguía subiendo en el cielo, y con él también crecía el peso de sus memorias. La plaza lo rodeaba con vida, pero dentro de él había un vacío que no lograba llenar. No imaginaba que pronto, entre tanta indiferencia, algo inesperado empezaría a romper ese silencio que lo consumía. La mañana avanzaba en la plaza, y el movimiento cotidiano del pueblo se hacía cada vez más intenso. Don Aurelio observaba en silencio cómo los puestos se llenaban de frutas de colores, montones de flores frescas y pan recién horneado. El aire se mezclaba entre aromas dulces y picantes, y aunque la vida parecía estallar en cada rincón, para él todo pasaba como una película donde era apenas un espectador invisible. Una mujer joven, con prisa y cargando bolsas del mercado, pasó frente a él. Lo miró apenas un segundo. Apretó los labios como dudando si detenerse, pero finalmente siguió caminando. Don Aurelio percibió en sus ojos una mezcla de curiosidad y temor, como si acercarse a él pudiera contagiarle su miseria. Poco después, dos comerciantes que instalaban su puesto de tamales intercambiaron comentarios sin bajar la voz. «Ahí está otra vez, sentado como siempre. Dicen que ni come. Nomás viene a ocupar espacio. Pues qué triste, pero cada quien su destino, ¿no?». Don Aurelio fingió no escuchar.
aunque por dentro esas frases se clavaban como espinas. Bajó la mirada hacia su bastón, acariciando la madera gastada, tratando de recordar que alguna vez esas mismas manos construyeron cosas útiles para la gente que ahora lo ignoraba. El bullicio de los jóvenes que salían de la secundaria interrumpió sus pensamientos. Pasaron a su lado riendo. Uno de ellos señaló al anciano y murmuró con un tono burlón: «Miren, el guardián de la banca, siempre en el mismo lugar». Las carcajadas resonaron y se alejaron sin más. Por un instante, don Aurelio sintió el impulso de responder, de decirles que él también fue joven, que alguna vez trabajó duro para que otros pudieran tener lo que él ya no tenía. Pero las palabras murieron en su garganta. Sabía que su voz no tendría peso para ellos. Las palomas picoteaban migajas alrededor de sus pies. Una niña pequeña, que corría detrás de una pelota, se detuvo frente a él por un segundo. Lo observó con inocencia, sin prejuicios, y casi le sonrió, pero su madre la jaló del brazo con brusquedad. «No te acerques, vámonos». Ese gesto, más que cualquier comentario, dolió profundamente. No era solo el hambre lo que lo consumía, sino la forma en que la gente lo reducía a un estorbo, a alguien que debía evitarse. El sol del mediodía comenzó a calentar con fuerza, y la plaza vibraba con la vida diaria. El pregón de un vendedor de aguas frescas resonó. De horchata, jamaica, tamarindo bien frías. Don Aurelio tragó saliva. Su boca seca reclamaba un sorbo, pero su bolsillo vacío lo mantenía inmóvil. Un policía municipal pasó frente a él, acomodándose el sombrero, y lanzó una mirada rápida. No dijo nada, pero el gesto de desaprobación fue claro. Aquel anciano ocupaba un espacio sin aportar nada. Don Aurelio sintió el peso de la autoridad mirándolo como si fuera un problema que debía desaparecer. El reloj de la iglesia marcó la 1 de la tarde, y el hambre volvió a hacerse presente, más agudo que antes. El anciano apretó los labios intentando resistir. Se dijo a sí mismo que aún podía aguantar, que pedir limosna no era opción. Su dignidad era lo último que le quedaba, aunque nadie alrededor pareciera reconocerla. ¿Será que ya no valgo nada para nadie?, murmuró en un hilo de voz, lo bastante bajo como para que nadie lo escuchara. Las horas se alargaban y la indiferencia del pueblo parecía confirmarle que estaba destinado a fundirse con el banco en el que se sentaba. Sin embargo, en el fondo de su ser, algo se resistía a aceptar ese destino. Aunque lo ignoraran, aunque lo señalaran, su corazón aún guardaba un anhelo, que alguien algún día lo mirara con verdadera compasión. Ese deseo, oculto en lo más profundo, pronto encontraría respuesta, aunque todavía ni él ni la plaza lo sabían. El calor de la tarde caía pesado sobre la plaza, y el murmullo de la gente parecía hacerse más lejano para don Aurelio. El anciano respiraba con dificultad, sintiendo cómo la debilidad lo iba consumiendo poco a poco. No era la primera vez que soportaba un día entero sin probar alimento, pero cada jornada sin comer se hacía más dura que la anterior. El hambre era un enemigo silencioso, persistente, que no daba tregua ni de día ni de noche. Su estómago rugía en un sonido que él trataba de disimular, cubriéndolo con un leve carraspeo. Pero dentro de su cuerpo la batalla era evidente. Mareos que lo obligaban a cerrar los ojos, un temblor en las manos que lo hacía apretar con más fuerza el bastón, y una sensación punzante en las entrañas que lo mantenía inquieto. «Resiste, Aurelio, resiste», se repetía a sí mismo como un mantra. Era una forma de convencer al cuerpo de que aún quedaba un poco de fuerza para enfrentar otro día. Sin embargo, la sequedad de su boca lo traicionaba, y la idea de un simple taco de frijoles se volvía un anhelo casi insoportable. El aroma del mercado cercano lo perseguía sin compasión. El guiso de chile verde, los elotes que chisporroteaban sobre el comal, el pan dulce acomodado en charolas, todo le llegaba como una provocación cruel. Cada olor era un recordatorio de lo que no tenía, de lo que una vez fue abundante en su hogar y ahora estaba completamente fuera de su alcance.
Una mujer pasó frente a él con un plato de enchiladas envuelto en papel de estraza. Don Aurelio la miró con discreción, sus ojos brillando de deseo, pero enseguida bajó la cabeza. No podía, no quería rebajarse a extender la mano. El orgullo era más fuerte que el hambre, aunque en su interior supiera que esa decisión lo debilitaba aún más. «Señor, ¿quiere un poco de agua?», preguntó un joven que pasaba con una botella medio vacía. «No, gracias, muchacho», respondió el anciano con una sonrisa débil. El joven se alejó sin insistir, y don Aurelio se reprochó a sí mismo por haber rechazado hasta eso. Pero la costumbre de no incomodar a nadie, de no mostrarse necesitado, lo mantenía atado a su dignidad. Las horas avanzaban lentas. Cada minuto parecía pesar el doble, y el cuerpo del anciano comenzaba a pasarle factura. Su vista se nublaba de vez en cuando, y un sudor frío le corría por la frente a pesar del calor. Recordaba con nostalgia los días en que podía trabajar bajo el sol sin sentir desmayo, cuando su fuerza era suficiente para cargar tablones y dar forma a la madera sin descanso. Ahora me doblega hasta el vacío del estómago, pensó, con un dejo de tristeza. Los sonidos de la plaza, las risas, los pregones, las conversaciones, se sentían cada vez más distantes. Era como si estuviera aislado en una burbuja donde solo existían su cansancio y el punzante eco del hambre. El bastón le temblaba en la mano, y por un momento pensó en levantarse y caminar hasta el mercado para buscar sobras, pero enseguida se reprendió. «No, Aurelio, todavía puedes aguantar. No eres un limosnero». El anciano sabía que esa decisión era una condena lenta, pero la prefería al peso de la humillación. Si algo le quedaba intacto, era la memoria de su trabajo, de los años en que se ganaba cada bocado con el sudor de su frente. Y aunque el cuerpo pedía rendirse, el espíritu se aferraba a ese último vestigio de dignidad. Cuando el reloj marcó las 4, la debilidad era insoportable. Sus párpados se cerraban solos, y un ligero mareo lo hizo inclinarse hacia adelante. El hambre había dejado de ser solo una sensación física, era ya un enemigo invisible que lo perseguía, que lo quería arrancar de la vida poco a poco. Lo que don Aurelio ignoraba era que, en medio de ese tormento silencioso, estaba cada vez más cerca de que algo sucediera y quebrara el ciclo de soledad en el que había caído. El sol comenzaba a descender lentamente, tiñendo de dorado las fachadas coloniales alrededor de la plaza. Don Aurelio, con la vista fija en el piso de piedra, intentaba ignorar el vacío de su estómago. Sus manos descansaban sobre el bastón y su cuerpo se balanceaba ligeramente, como si buscara resistir el cansancio que lo vencía poco a poco. Fue entonces cuando sintió una mirada curiosa clavada en él. Alzó los ojos y descubrió a un niño de unos 8 años que lo observaba a cierta distancia. Tenía la piel morena, los cabellos revueltos y una camiseta manchada de tierra, señal de que había estado jugando en la plaza. El pequeño lo miraba sin miedo, con esa mezcla de inocencia y asombro que solo un niño puede tener. «¿Por qué siempre está aquí sentado?», preguntó con voz clara, acercándose unos pasos. Don Aurelio parpadeó sorprendido. No estaba acostumbrado a que alguien le hablara directamente, mucho menos un niño. Tosió suavemente antes de responder. «Porque aquí me siento acompañado, aunque nadie me hable». El niño frunció el ceño, como si no entendiera del todo la respuesta. «¿Y no se aburre? Yo me aburro cuando me quedo quieto». Una sonrisa leve apareció en el rostro del anciano, la primera en varios días. «Uno se acostumbra, muchacho. Cuando tienes mi edad, la paciencia es lo único que no se pierde». El pequeño se sentó en el suelo frente a él, cruzando las piernas. «Me llamo Emiliano. ¿Y usted?» «Aurelio», dijo el anciano con voz baja pero firme. «Don Aurelio, suena bonito. Mi abuelo también se llamaba así, pero ya no vive», comentó el niño, bajando la mirada por un instante. El anciano sintió un nudo en la garganta. Aquella sinceridad infantil le tocó un rincón olvidado del corazón. La vida se lleva a quienes queremos, pero también nos deja recuerdos para seguir adelante, dijo con tono reflexivo.
El niño lo observó con atención, como si tratara de descifrar cada palabra. ¿Y usted tiene familia? La pregunta cayó como piedra en el pecho de don Aurelio. Bajó la vista y apretó con fuerza el bastón. La tuve, hijo, pero ahora estoy solo. Emiliano lo miró en silencio. Sus ojos reflejaban una compasión que ningún adulto del pueblo se había detenido a mostrar. Después de unos segundos, rompió el silencio con la naturalidad propia de su edad. Si quiere, yo puedo ser su amigo. Las palabras llegaron como un bálsamo inesperado. El anciano lo miró fijamente, y sus labios temblaron en un intento de responder. No recordaba la última vez que alguien le había ofrecido amistad sin condiciones. Eso sería muy bonito, logró decir con voz entrecortada. El niño sonrió de oreja a oreja y se levantó rápidamente al escuchar la voz de una mujer llamándolo desde los puestos del mercado. «Emiliano, ven acá ya». El pequeño volteó hacia don Aurelio antes de correr. «Tengo que irme, pero mañana puedo volver, ¿sí?» Don Aurelio asintió lentamente, sintiendo cómo algo se encendía en su interior. Una chispa que hacía mucho tiempo había estado apagada. «Aquí estaré, muchacho, siempre aquí». El niño corrió hacia su madre, pero volteó varias veces para saludar con la mano. El anciano respondió al gesto con una leve inclinación de cabeza, sin poder borrar la pequeña sonrisa que se había formado en su rostro. Por primera vez en mucho tiempo, don Aurelio sintió que no era invisible. La inocencia de un niño había atravesado la barrera de indiferencia que lo rodeaba. Y aunque el hambre seguía atormentando su cuerpo, en su alma algo distinto comenzaba a florecer, la esperanza de que todavía podía importar para alguien. Ese día terminaba con un aire distinto. La plaza, que tantas veces había sido símbolo de soledad, ahora guardaba el recuerdo de una voz infantil que lo había hecho sentir vivo de nuevo. Al día siguiente, la plaza amaneció con el bullicio habitual. Vendedores colocando sus puestos, estudiantes cruzando apresurados, ancianos conversando en las bancas bajo los árboles. Don Aurelio llegó temprano, como siempre, apoyándose en su bastón y tomando asiento en el mismo lugar de costumbre. Su mirada buscaba, casi sin darse cuenta, aquella figura infantil que el día anterior le había regalado un instante de compañía. No tardó mucho en verlo. Emiliano corría detrás de una pelota improvisada con trapos, riendo a carcajadas. La inocencia de su juego contrastaba con la rutina seria del resto del pueblo. Cuando el niño lo vio, se detuvo de golpe y sonrió. «Don Aurelio», gritó con entusiasmo corriendo hacia él. El anciano no pudo evitar sonreír también, aunque con la discreción de quien aún se siente extraño ante la ternura. «Buenos días, Emiliano. Veo que hoy amaneciste con mucha energía». «Siempre tengo energía», respondió el niño inflando el pecho. «¿Ya desayunó?» La pregunta lo sorprendió. Aurelio guardó silencio unos segundos antes de responder. «Todavía no, hijo. A veces el cuerpo se acostumbra a esperar». Emiliano frunció el ceño con seriedad infantil. «Mi mamá dice que nadie debería pasar hambre. Voy a decirle que lo invite». Y antes de que don Aurelio pudiera detenerlo, el niño salió corriendo hacia los puestos del mercado. El anciano lo siguió con la mirada, sintiendo una mezcla de agradecimiento y preocupación. No quería ser una carga, mucho menos para una familia que seguramente tenía sus propias carencias. Poco después, una mujer se acercó con el ceño fruncido y la mirada firme. Era de estatura baja, piel tostada por el sol y un delantal lleno de harina. Traía a Emiliano tomado de la mano. «¿Es usted el señor con el que mi hijo estuvo hablando ayer?», preguntó en tono seco. «Sí, señora», respondió Aurelio con respeto, inclinando ligeramente la cabeza. La mujer lo observó de arriba abajo, notando su ropa gastada, el bastón y el cansancio reflejado en su rostro. Luego miró a su hijo, que la observaba suplicante. «Él me contó que usted está solo y que no tiene que comer, ¿es cierto?» El anciano tragó saliva incómodo. «No me gusta pedir nada, señora. He trabajado toda mi vida, pero a veces las fuerzas no alcanzan». El niño intervino de inmediato, jalando el brazo de su madre. «Mamá, invítalo a comer.
Tú siempre dices que Dios bendice a quien comparte. La mujer suspiró, debatida entre la desconfianza y la compasión. Tenía poco, apenas lo suficiente para mantener a su hijo y sostener el puesto de gorditas que atendía cada mañana. Sin embargo, la mirada de Emiliano y la dignidad silenciosa del anciano le removieron algo en el corazón. «Mire, señor Aurelio», dijo finalmente, «yo no tengo mucho, pero puedo ofrecerle un plato de frijoles y tortillas calientes. Nada más sencillo». Los ojos del anciano brillaron con una mezcla de gratitud y vergüenza. «Le agradezco, señora, de verdad, pero no quiero que le falte a su familia por darme a mí». Ella lo interrumpió con firmeza. «No se trata de lo que falta, sino de lo que se comparte. Venga al puesto cuando guste». Emiliano sonrió victorioso, apretando la mano de su madre. «¿Ve? Se lo dije». Don Aurelio se quedó sin palabras. Una parte de él quería rechazar la oferta por orgullo, pero otra, más fuerte, sabía que aquel gesto significaba mucho más que comida. Era la primera señal de que alguien lo veía como persona y no como un estorbo en la plaza. Mientras la mujer y su hijo se alejaban, el anciano sintió un nudo en la garganta. Por primera vez en mucho tiempo, la promesa de un plato caliente lo llenaba de esperanza. No era solo alimento lo que le ofrecían, era dignidad, era humanidad, y aunque su corazón aún dudaba, comprendió que esa oportunidad podía cambiar el rumbo de sus días. El mediodía llegó con un sol ardiente que caía sobre los techos de teja y hacía brillar los adoquines de la plaza. Don Aurelio permanecía en su banca con el corazón inquieto. Las palabras de la mujer, Mariela, resonaban en su mente como un eco constante. «Venga al puesto cuando guste». Nunca antes, en muchos años, alguien le había ofrecido algo con tanta firmeza y sencillez. Tragó saliva, inseguro. El hambre rugía dentro de él con una fuerza que lo debilitaba, pero su orgullo se interponía como un muro. Se repitió una y otra vez que no debía aceptar, que él no era un mendigo, y sin embargo, en lo más profundo, algo le decía que debía ceder, que no siempre rechazar ayuda era sinónimo de dignidad. Finalmente, con pasos lentos, se levantó apoyándose en su bastón y caminó hacia el mercado. El aire olía a maíz recién hecho, a frijoles refritos y a salsa de chile que chisporroteaba en los comales. Cada aroma lo envolvía, despertando recuerdos de su hogar, de las comidas familiares que hacía tanto no probaba. Al llegar al pequeño puesto, Mariela lo recibió con una mirada seria, aunque en el fondo se notaba un gesto de compasión. Emiliano, en cambio, saltó de alegría. «Sabía que iba a venir, don Aurelio», exclamó el niño, como si hubiera esperado ese momento todo el día. El anciano bajó la cabeza, incómodo. «Perdón por molestar, señora. No quiero ser carga». «Nadie es carga cuando se sienta a mi mesa», respondió Mariela con firmeza, sirviendo un plato de frijoles recién cocidos y colocando tortillas calientes al lado. El vapor ascendía con un aroma que le hizo cosquillas al alma. Don Aurelio lo miró con ojos humedecidos y durante unos segundos no se atrevió a tocarlo. Emiliano lo animó con entusiasmo. «Cómaselo, está bien rico». Yo ayudé a mi mamá a calentar las tortillas. Con manos temblorosas, Aurelio tomó la primera tortilla y la llevó a la boca. El sabor sencillo, el calor del maíz recién salido del comal, lo golpearon con una fuerza inesperada. Era como si cada bocado despertara recuerdos dormidos, como si esa tortilla llevara consigo la memoria de su esposa y de su hogar perdido. «Gracias», susurró, apenas audible. Mariela lo observaba en silencio, con una mezcla de desconfianza y ternura. Sabía que aquel hombre no era cualquier indigente. Había dignidad en su postura, en la forma en que se esforzaba por agradecer sin parecer desesperado. Mientras comía despacio, don Aurelio sintió que las fuerzas volvían poco a poco a su cuerpo. Cada cucharada era un regalo que su alma recibía con humildad. El niño lo miraba fascinado, como si hubiera logrado una victoria importante. «Ve, mamá, le dije que nadie debe estar solo ni con hambre». Emiliano sonrió orgulloso. El anciano lo miró con ternura,
Tienes razón, hijo. Hoy me has recordado que todavía existe bondad en este mundo. Mariela bajó la mirada, removida por esas palabras. Ella también sabía lo que era luchar cada día para alimentar a su hijo. Compartir un plato de comida no la hacía rica, pero sí la hacía sentir más humana. Al terminar, don Aurelio juntó las manos y murmuró una oración de agradecimiento. No lo hizo en voz alta, pero en su interior dio gracias a Dios por ese gesto sencillo que lo había salvado de otra tarde de miseria. Mariela recogió el plato vacío y lo colocó a un lado. Cuando lo necesite, aquí habrá un lugar para usted. El anciano asintió, conmovido. Sabía que esas palabras eran más valiosas que el alimento mismo. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que alguien lo reconocía como ser humano, que no estaba completamente olvidado. Al salir del puesto, el aire le pareció más fresco y la plaza ya no se veía tan hostil. El hambre, aunque aún presente, había cedido terreno a un nuevo sentimiento, esperanza. Y en el fondo, supo que aquella pequeña chispa apenas comenzaba a encenderse. La tarde se fue tornando más fresca y una ligera brisa recorría la plaza mientras el sol descendía detrás de las montañas. Don Aurelio permanecía sentado cerca del puesto de Mariela, todavía con el sabor del maíz y los frijoles en el recuerdo. Aquel simple plato de comida había despertado algo en su interior, una chispa de vida que llevaba mucho tiempo apagada. Mariela, mientras atendía a sus clientes, lanzaba miradas rápidas hacia él. No era una mujer acostumbrada a mostrar ternura en público. La vida dura la había hecho práctica y reservada, pero había algo en ese anciano que la conmovía, aunque al mismo tiempo le despertaba dudas. ¿Por qué estaba tan solo? ¿Por qué nadie lo buscaba? Cuando los clientes se retiraron, tomó un descanso y se sentó frente a don Aurelio con un jarro de café en la mano. Emiliano, curioso, se acomodó al lado de su madre. «Se ve más repuesto», comentó Mariela, observando al anciano. «Un plato de comida puede ser un milagro para alguien con hambre», respondió Aurelio con una sonrisa tímida. El niño, siempre directo, preguntó, «¿Y por qué nadie lo ayuda? ¿No tiene hijos o nietos?» El anciano guardó silencio unos segundos. Sus ojos se nublaron con la sombra de la memoria. «Tuve un hijo, pero se fue lejos. No volvió. Y mi esposa, ella ya descansa en paz». Mariela lo miró con cautela, intentando medir la verdad en sus palabras. Había escuchado muchas historias de gente que inventaba tragedias para ganarse la compasión. Sin embargo, la dignidad con la que Aurelio hablaba, la forma en que evitaba sonar lastimero, le hicieron pensar que no era uno más de esos casos. «Debe de ser duro», dijo ella finalmente bajando la voz. «La soledad es peor que el hambre», contestó Aurelio. «El cuerpo se acostumbra a pasar días sin comer, pero el alma no aprende a vivir sin compañía». El silencio se apoderó del momento. Emiliano, con la sinceridad que le caracterizaba, tomó la mano arrugada del anciano y la sostuvo entre sus dedos pequeños. «Yo lo voy a acompañar», dijo convencido. «No quiero que esté solo». Don Aurelio sintió un nudo en la garganta. Las lágrimas amenazaban con brotar, pero se contuvo. «Gracias, hijo. Tus palabras son más valiosas que todo lo que pueda darme el mundo». Mariela observó la escena con cierta incomodidad. Le conmovía, sí, pero también le preocupaba encariñarse demasiado. Sabía que ayudar una vez era sencillo, pero comprometerse era distinto. Sin embargo, la manera en que Emiliano se aferraba al anciano le hizo reflexionar. «Don Aurelio», dijo ella con seriedad, «no puedo prometer mucho. Apenas tengo lo necesario para sostener a mi hijo. Pero mientras pueda, siempre habrá un café y unas tortillas para usted». El anciano la miró con gratitud sincera. No se imagina lo que significa escuchar eso. «Yo no pido riquezas, solo un poco de humanidad». Mariela bajó la mirada, removida por aquellas palabras. Se dio cuenta de que estaba aprendiendo una lección frente a sus propios ojos. La verdadera abundancia no siempre se mide en lo que uno tiene, sino en lo que está dispuesto a compartir. El niño interrumpió con entusiasmo. «¿Podemos invitarlo también cuando haya fiesta en el pueblo, mamá?» «Así no estará solo». Mariela sonrió de lado.
Ya veremos, Emiliano. Lo importante es que hoy no pasó hambre. La conversación se alargó entre recuerdos, anécdotas y silencios cargados de significado. Don Aurelio habló de su oficio, de las puertas que aún permanecían firmes en algunas casas, de cómo la madera le había enseñado a tener paciencia. Emiliano lo escuchaba fascinado, como quien descubre un mundo nuevo. Cuando las campanas de la iglesia anunciaron la misa de la tarde, Mariela tuvo que volver al trabajo, pero en el aire quedó flotando una certeza. Aquel encuentro había sembrado un lazo que, aunque frágil, empezaba a dar sentido a la vida de don Aurelio. El anciano se levantó despacio, con el bastón en la mano, y se despidió con una reverencia leve. No sabía qué le depararía el mañana, pero por primera vez en mucho tiempo sentía que no lo enfrentaría del todo solo. El rumor no tardó en extenderse por el pueblo. Mariela, la vendedora de gorditas, y su hijo Emiliano habían compartido comida con el anciano de la plaza. En un lugar donde todos se conocían y cada gesto se multiplicaba en comentarios, el acto pronto generó opiniones encontradas. Al día siguiente, mientras don Aurelio tomaba asiento en su banca habitual, notó que algunas miradas eran diferentes. Una señora que pasaba con un canasto de pan lo saludó con un leve movimiento de cabeza, gesto que nunca antes había tenido con él. Poco después, un joven que vendía café le ofreció un jarrito de cortesía. «Aquí tiene, don, está caliente». «Gracias, hijo. Que Dios te bendiga», respondió Aurelio con sinceridad. Ese gesto lo reconfortó, pero no todos compartían la misma disposición. A unos metros, dos hombres murmuraban con tono de desaprobación. «Ya empezaron a darle cosas». «Sí, y pronto será como otros que solo viven de la caridad». Don Aurelio alcanzó a escucharlos. Bajó la mirada, sintiendo la punzada de la crítica. No quería ser visto como un aprovechado, porque en su corazón sabía que nunca había pedido nada. Solo había aceptado la bondad que otros le ofrecían. Mariela, que llegaba con su puesto cargado de canastas, percibió las miradas y comentarios. Se acercó al anciano con firmeza. «No haga caso, don Aurelio. La gente habla sin saber. Yo sé que usted no pidió nada, y lo poco que se le da lo recibe con respeto». El anciano sonrió débilmente. «Las palabras duelen más que el hambre, hija. Pero su apoyo y el de Emiliano me recuerdan que no todo está perdido». Mientras conversaban, una vecina se acercó con un pequeño racimo de plátanos. «Tome, señor, son de mi cosecha. Sé que no es mucho, pero quise compartir». Don Aurelio la miró sorprendido. «Gracias, señora. Dios multiplique su generosidad». Ese gesto sencillo atrajo la atención de otros. Un muchacho dejó un pedazo de pan sobre la banca sin decir nada. Una anciana, al pasar, le ofreció un rebozo viejo para cubrirse por las noches. Era como si la acción de Mariela hubiera despertado en algunos el deseo de ayudar, aunque fuera con lo más mínimo. Sin embargo, la plaza también se llenó de murmuraciones. Ahora resulta que todos quieren hacerse los santos con el viejito. Al rato será un problema, ya lo verás. Esos comentarios corrían entre comerciantes y curiosos, dividiendo opiniones. Algunos lo miraban con compasión, otros con fastidio. Don Aurelio sentía esa dualidad como una carga en el pecho. Gratitud por quienes lo apoyaban, pero también vergüenza por quienes lo juzgaban. Esa tarde, mientras Emiliano jugaba a su lado, el niño lo notó pensativo. «¿Por qué se ve triste, don Aurelio? Ya tiene comida y amigos». El anciano lo miró con ternura. «Porque a veces cuesta aceptar ayuda, hijo. Uno carga con su pasado y con el miedo de lo que la gente piensa». El niño, con la inocencia que lo caracterizaba, respondió sin dudar. «Que digan lo que quieran, usted es mi amigo y los amigos no se dejan solos». Mariela escuchó esas palabras y asintió en silencio. Sabía que las críticas del pueblo podían volverse duras, pero también comprendía que no podía permitir que la voz de unos cuantos apagara la luz que habían encendido en el corazón del anciano. Al caer la tarde, don Aurelio miró la plaza con ojos distintos. Notó que ya no era invisible. Algunos lo miraban con respeto, otros con desdén, pero al menos lo reconocían como alguien real. Y aunque el juicio de los demás aún pesaba,
Dentro de él crecía una certeza. No estaba del todo abandonado. Ese despertar en la comunidad apenas comenzaba y pronto se enfrentaría a obstáculos aún más difíciles. Los días siguientes trajeron una rutina distinta para don Aurelio. Ya no era el anciano invisible en la banca de la plaza. Algunos vecinos se acercaban a saludar, otros le dejaban un pedazo de pan o un jarro de café. Aunque las críticas persistían, el calor humano comenzaba a rodearlo. Sin embargo, no todo el pueblo veía con buenos ojos su presencia constante en aquel lugar. Una mañana, mientras el sol apenas iluminaba los portales, dos policías municipales se acercaron a la banca donde Aurelio descansaba. Uno de ellos, con gesto severo, habló sin rodeos. «Señor, tiene que levantarse. No puede seguir ocupando este espacio como si fuera suyo». El anciano lo miró sorprendido, apoyándose en su bastón. «Oficial, no hago daño a nadie. Solo me siento aquí para descansar». «Lo entendemos», intervino el otro, «pero hemos recibido quejas de comerciantes y vecinos. Dicen que da mala imagen tenerlo siempre aquí». Las palabras fueron como una daga en el corazón de Aurelio. ¿Mala imagen? ¿Acaso su vejez y su pobreza lo convertían en algo vergonzoso? Intentó explicarse con voz temblorosa. «Toda mi vida trabajé en este pueblo. Algunas puertas y mesas que ustedes mismos usan salieron de mis manos. No quiero causar molestias». El primer oficial suspiró, indiferente. «Las reglas son claras. Si no tiene a dónde ir, busque el albergue en la ciudad. Aquí no puede quedarse mucho más». El anciano bajó la cabeza, sintiendo cómo la dignidad que tanto había defendido se desmoronaba. No tenía fuerzas para discutir ni un lugar a donde ir. La banca era lo último que le quedaba. En ese momento, Emiliano apareció corriendo desde el puesto de su madre. «Déjenlo en paz. Él no le hace daño a nadie», gritó con valentía, colocándose frente al anciano. Mariela llegó detrás con el rostro enrojecido por la indignación. «¿Qué significa esto?», preguntó con dureza. «Este hombre no es un delincuente. Si se sienta en la plaza es porque no tiene otro lugar. ¿Desde cuándo ser pobre es un delito?». Los oficiales se miraron incómodos ante la reacción. «Señora, entendemos su punto, pero tenemos órdenes». «Pues dígale a quien dio esas órdenes que antes de querer sacar a un anciano de la plaza, debería preocuparse por arreglar las calles o limpiar el mercado». «Aurelio no es un problema, es una persona». El tono firme de Mariela atrajo la atención de otros comerciantes. Algunos dejaron sus puestos por un momento y se acercaron. «Tiene razón», dijo un panadero. «Él no molesta a nadie». «Al contrario», agregó una florista, «es parte de la plaza. Yo lo prefiero aquí que ver basura tirada». Los murmullos crecieron hasta convertirse en un coro de apoyo. Los policías, superados por la presión de la gente, finalmente cedieron. «Está bien, pero que sepa, señor, que no puede vivir aquí para siempre». Se alejaron entre miradas de desaprobación. Don Aurelio, conmovido hasta las lágrimas, apenas pudo hablar. «No sé cómo agradecerles», murmuró mirando a Mariela y a los vecinos que lo habían defendido. «No tiene que agradecer nada», contestó ella. «Solo recuerde que no está solo». Emiliano, aún con el pecho inflado de coraje, tomó la mano del anciano. «Yo siempre lo voy a defender, don Aurelio». El anciano lo abrazó con ternura, sintiendo cómo aquella promesa infantil le devolvía más fuerza que cualquier alimento. Esa noche, mientras las luces de la plaza se encendían, Aurelio reflexionó en silencio. Había descubierto que incluso en medio de la adversidad más cruel, todavía existían voces dispuestas a luchar por él. Sin embargo, sabía que el verdadero refugio que lo sostenía no era solo la ayuda de la gente, sino algo mucho más profundo que comenzaba a despertar en su interior. Las noches en la plaza eran frías, más aún para un anciano que solo tenía un bastón como compañía. Don Aurelio solía cubrirse con el rebozo viejo que una vecina le había regalado, pero aún así el viento se filtraba en sus huesos. Después del incidente con los policías, permanecía inquieto, preguntándose cuánto tiempo podría resistir allí. Sin embargo, aquella misma noche algo distinto comenzó a moverse en su corazón.
Mientras las campanas de la iglesia repicaban para la última misa del día, don Aurelio levantó la vista hacia la torre iluminada por la luna. Hacía años que no rezaba con verdadero fervor. Desde que su esposa murió y su hijo desapareció en la ciudad, la fe se le había ido apagando como una vela sin oxígeno. Si Dios existiera, pensaba entonces, no me habría dejado tan solo. Pero ahora, al recordar las manos de Emiliano tomándolo con firmeza y la valentía de Mariela enfrentando a los policías, sintió que tal vez había señales que no había querido ver. Quizá la respuesta de Dios no siempre llegaba en forma de milagro, sino en gestos humanos. Se llevó la mano al pecho y murmuró con voz temblorosa: «Señor, si todavía me escuchas, gracias por esta gente que me mira con compasión. No tengo nada que ofrecer, pero si me das un poco de tiempo más, prometo usarlo para bien». La oración le salió torpe, como un hábito olvidado pero sincera, y en su interior se encendió un calor que lo acompañó esa noche. Al día siguiente, cuando Mariela le sirvió un café caliente, él sonrió con una serenidad distinta. «¿Sabe, señora? Anoche recé después de muchos años». «¿De veras?», preguntó ella, sorprendida. «Sí, y entendí que no estoy tan abandonado como pensaba. Quizá Dios me mandó a usted y a su hijo para recordármelo». Mariela lo miró en silencio. No era mujer de hablar mucho de religión, pero aquellas palabras le tocaron el corazón. Emiliano, en cambio, respondió con entusiasmo. «Lo ve, yo le dije a mamá que Dios nunca se olvida de nosotros». Don Aurelio acarició la cabeza del niño con ternura. «Tienes un corazón limpio, Emiliano. Tú eres un ejemplo más grande que cualquier sermón». Durante ese día, el anciano se sorprendió a sí mismo buscando refugio en pequeños actos de fe. Antes de beber agua de la fuente, agradeció en voz baja. Cuando un vecino le regaló un pedazo de pan, lo bendijo con un susurro. Incluso al ver las flores frescas en el mercado, murmuró: «Gracias, Señor, porque aún puedo contemplar la belleza». La gente lo notaba distinto. Algunos lo observaban con extrañeza, pero otros empezaban a acercarse con mayor confianza. El propio panadero, que antes lo había criticado, se detuvo y le dijo: «Don Aurelio, anoche pensé en usted. Si quiere, puedo guardarle un bolillo cada día». El anciano lo aceptó con gratitud, sin rastro de vergüenza esta vez. Sentía que su fe renovada lo fortalecía, que lo hacía capaz de recibir sin miedo a ser juzgado. Al caer la tarde, volvió a mirar la iglesia. No entró, pero desde su banca se unió a las oraciones que salían del templo. Su voz se mezclaba con las de los fieles, aunque nadie lo escuchara. «No pido riquezas, Señor», susurró. «Solo quiero terminar mis días rodeado de humanidad y con un poco de paz en el alma». La plaza, que antes era solo un lugar de abandono, empezaba a transformarse en un templo abierto, donde la fe no se medía en imágenes ni en sermones, sino en la bondad de la gente que lo rodeaba. Y esa fe recién nacida le daría la fuerza para enfrentar lo que aún estaba por llegar. Los días posteriores al incidente con los policías y al renacer de su fe, trajeron un aire distinto a la plaza. Don Aurelio ya no era visto únicamente como el anciano solitario de la banca, sino como alguien que inspiraba respeto y ternura en muchos. Lo que había comenzado como un gesto sencillo de Mariela y Emiliano empezó a transformarse en algo más grande. Una mañana, mientras el sol iluminaba los portales y el aroma a pan recién hecho invadía el aire, un grupo de comerciantes se acercó a don Aurelio. Llevaban consigo pequeñas ofrendas: una bolsa de frijoles, 1 kilo de arroz, una chamarra usada, algunas frutas. «Don Aurelio», dijo la florista, «sabemos que no tiene mucho, y pensamos que entre todos podemos ayudarle». El anciano quedó paralizado por la sorpresa. Sus ojos se humedecieron al ver cómo en las manos de esas personas había más de lo que él había soñado recibir en años. «No sé qué decir», murmuró con voz quebrada. «Jamás pedí nada, y sin embargo ustedes me dan tanto». «No tiene que decir nada», respondió un joven vendedor de aguas frescas. «Usted es parte del pueblo, y nadie debería sentirse olvidado aquí».
Emiliano brincaba de alegría a un lado. «Se lo dije, don Aurelio, ya no estará solo ni con hambre». El anciano rió con suavidad, y su risa sonó como un eco que hacía tiempo no se escuchaba en la plaza. Sentía que su corazón se ensanchaba con cada gesto. Mariela lo miraba con satisfacción. Aunque al principio dudó en involucrarse, ahora entendía que su decisión había encendido una chispa en la comunidad. Lo que había empezado como un plato de frijoles se había convertido en una corriente de solidaridad. Esa misma tarde, un grupo de vecinos organizó una colecta improvisada. Colocaron una canasta en el mercado con un letrero sencillo: «Apoyo para don Aurelio». Algunos dejaban monedas, otros alimentos, otros ropa. Lo increíble no era la cantidad, sino la intención. El pueblo comenzaba a unirse en torno a aquel anciano olvidado. Cuando don Aurelio vio la canasta, sus piernas temblaron. «Esto es demasiado para mí. No soy digno de tanto». Mariela se acercó y le puso una mano firme en el hombro. «Claro que es digno. Lo que está recibiendo no es lástima, es gratitud. Usted trabajó por años para este pueblo, y ahora es momento de que lo cuidemos a usted». El anciano no pudo contener las lágrimas. Cada donación, cada gesto, era como una caricia que le devolvía la dignidad perdida. Sentía que Dios, a través de esas manos humanas, le estaba regalando una abundancia inesperada, no de riquezas, sino de amor y compañía. Esa noche, mientras compartía pan con Emiliano y Mariela, habló con una convicción que sorprendió a ambos. «He aprendido que la abundancia no se mide por lo que se guarda, sino por lo que se comparte. Ustedes me han dado más de lo que imaginan». El niño sonrió, apoyando la cabeza en el brazo del anciano. «Jesús lo quiere mucho, don Aurelio. Por eso lo cuida». El silencio se llenó de emoción. El anciano apretó la mano del niño y, mirando al cielo estrellado, murmuró una oración. No pedía ya alimento ni fuerza. Solo agradecía la bendición de sentirse parte de una familia, aunque no fuera de sangre. La plaza, antes símbolo de abandono, ahora era un espacio donde se tejía solidaridad. Y aunque todavía quedaban obstáculos, don Aurelio comprendía que su vida había tomado un rumbo inesperado, de la miseria a la abundancia eterna de la compañía y la fe. Con el paso de los días, la vida de don Aurelio tomó un rumbo inesperado. Ya no era solo el anciano que recibía ayuda. Poco a poco, se convirtió en alguien a quien la comunidad buscaba por consejo y compañía. La plaza, que había sido testigo de su soledad, ahora se llenaba de voces jóvenes alrededor de él, deseosas de escuchar sus historias. Una mañana Emiliano llegó corriendo con un grupo de amigos de su edad. «Don Aurelio, ¿nos cuenta cómo hacía usted las puertas de madera? Mi papá dice que las suyas todavía están firmes en las casas». El anciano sonrió, sorprendido por el interés. «Claro, muchachos. La madera es como una persona. Si la tratas con respeto, dura toda la vida. Hay que saber escucharla, sentir sus vetas, no apresurarse». Los niños lo miraban fascinados, como si cada palabra abriera un mundo nuevo. Algunos comenzaron a hacer preguntas. Otros tomaban pedacitos de madera que habían traído del taller de sus padres. Aurelio les enseñó cómo lijar suavemente, cómo clavar sin astillar. Era como si sus manos, aunque cansadas, encontraran de nuevo el propósito que había perdido. Mariela, observando a lo lejos, sintió un orgullo silencioso. No solo había ayudado a un anciano a sobrevivir, sin darse cuenta, había abierto la puerta para que él se convirtiera en maestro de nuevas generaciones. «Usted debería enseñarles más seguido», comentó ella cuando se acercó. «Mire cómo lo escuchan». «No soy maestro, señora», respondió Aurelio con humildad. «Solo comparto lo poco que aprendí trabajando». «Eso basta», replicó ella. «Hoy los niños necesitan escuchar a alguien que les hable con paciencia». El anciano bajó la mirada, conmovido. Comprendía que aquella era una nueva misión que la vida le había puesto en el camino. Esa tarde, mientras el grupo de niños seguía preguntando, uno de ellos dijo con inocencia: «Mi abuelo ya no vive. ¿Puedo venir a platicar con usted como si fuera mi abuelito?».
La frase lo golpeó en el corazón. Su hijo nunca le había dado nietos, pero en ese momento comprendió que, de alguna manera, la vida le regalaba una nueva familia. Claro que sí, hijo. Desde hoy pueden verme como su abuelo. Las risas de los niños llenaron la plaza, y Aurelio sintió que esa música era mejor que cualquier mariachi. El hambre y la soledad que antes lo atormentaban parecían un recuerdo lejano. Ahora tenía algo más que alimento. Tenía propósito. Con el tiempo, incluso los adultos comenzaron a buscarlo. Un joven que quería abrir un taller de carpintería se sentó con él para pedir consejos sobre herramientas y madera. Una mujer que pasaba por dificultades se desahogó con él, y Aurelio la escuchó con paciencia, recordándole que las tormentas no duran para siempre. Cada conversación reforzaba en él la certeza de que aún tenía valor. Ya no era el anciano olvidado, sino el sabio del pueblo, alguien que, sin pretenderlo, se había ganado el respeto de todos. Esa noche, mientras la plaza se vaciaba, Aurelio se quedó mirando las estrellas. «Gracias, Señor», murmuró. «No me diste riquezas, pero me diste algo más grande, un lugar en el corazón de esta gente». El viento fresco acarició su rostro y en sus labios apareció una sonrisa tranquila. Había comprendido que su misión no era simplemente sobrevivir, sino enseñar, acompañar y dejar en otros la huella de su experiencia. La plaza ya no era un refugio de abandono, se había convertido en su taller de vida, donde las herramientas eran las palabras y los discípulos eran niños que lo miraban como a un verdadero abuelo. El pueblo se preparaba para la festividad de la Virgen, una de las celebraciones más esperadas del año. Las calles se llenaban de banderines de colores, los mariachis afinaban sus instrumentos y el aroma a tamales y atole se mezclaba con el incienso que salía de la iglesia. La plaza, centro de todo, vibraba de vida como nunca. En medio de esa algarabía, don Aurelio se convirtió en figura central sin haberlo planeado. Los niños lo buscaban para acompañarlo, los comerciantes lo saludaban con respeto y muchos se acercaban solo para escuchar alguna de sus historias. Aquel anciano que antes era invisible, ahora era símbolo de unión. «Mamá», dijo Emiliano mientras caminaba con Mariela, «hoy don Aurelio debería estar en la fiesta como invitado especial». Mariela lo miró con una sonrisa. «No necesita invitación, hijo. Esta plaza también es suya». Cuando cayó la tarde y comenzó la música, varios vecinos se acercaron al anciano. Lo invitaron a sentarse en una mesa decorada junto a las familias del lugar. Aurelio, conmovido, intentó resistirse. «No soy merecedor de tanto. Soy solo un viejo que la vida dejó en esta plaza». «No, don Aurelio», respondió la florista con firmeza. «Usted es parte de nosotros. Hoy celebramos que la comunidad está viva, y usted nos ha enseñado lo que significa compartir y tener fe». El aplauso que siguió lo desarmó. Aurelio se levantó con esfuerzo, apoyado en su bastón, y con voz temblorosa habló a quienes lo rodeaban. «Hijos míos, no tengo riquezas ni tierras, pero hoy me siento más afortunado que nunca, porque he aprendido que la verdadera abundancia no está en lo que se guarda, sino en lo que se da». El silencio reverente lo rodeó. Sus palabras, sencillas, tocaron el corazón de todos. Mariela, con los ojos brillosos, tomó la palabra. «Este hombre llegó a la plaza solo y con hambre, pero nos enseñó que cuando extendemos la mano, no solo alimentamos un cuerpo, también alimentamos un alma. Yo misma he recibido más de lo que di». Emiliano, incapaz de contener su entusiasmo, gritó desde el frente: «Don Aurelio es como el abuelo de todo el pueblo». La risa general estalló, seguida de aplausos más fuertes. El anciano sintió cómo el calor de aquellas voces lo envolvía. En su interior, comprendió que aquel era el clímax de su vida. No había sido olvidado, no había quedado reducido a un estorbo. Había encontrado una familia en todos ellos. Un mariachi se acercó y dedicó una canción en su honor. Las notas se elevaron bajo el cielo estrellado, y Aurelio cerró los ojos, dejando que la música lo acariciara como un recuerdo de tiempos pasados. Sintió que su esposa y su hijo estaban de algún modo presentes en ese instante, no en carne, pero sí en espíritu,
a través del amor de la comunidad. Jesús me dio abundancia eterna, dijo en voz baja, mirando al cielo. No con oro ni con casas, sino con lo único que realmente vale, el cariño de los demás. Las lágrimas corrieron por sus mejillas, pero no eran de tristeza, eran de plenitud, de haber encontrado sentido a una vida que creyó perdida. La fiesta continuó, llena de música y risas, pero para don Aurelio el verdadero festejo era interno, la certeza de que ya no estaba solo, de que el pueblo lo reconocía como un símbolo de esperanza. Aquella noche quedó grabada en todos como el día en que un anciano olvidado se transformó en el corazón de la comunidad. Las semanas que siguieron a la festividad se volvieron una rutina de afecto y responsabilidad compartida. Don Aurelio despertaba por la mañana con la calma de quien ya no teme a la soledad. El olor del pan, el humo del comal, las voces en la plaza eran una melodía que lo acompañaba. Cada día recibía visitas. Emiliano temprano para traerle agua y noticias de la escuela, Mariela con un café humeante y algo de trabajo que necesitaba que él supervisara. Vecinos que pedían consejo o simplemente compañía. Con el tiempo, el taller que había quedado vacío en su memoria cobró vida de otra forma. Los niños trajeron trozos de madera y ganas de aprender. Las manos arrugadas de Aurelio enseñaron nuevamente a lijar, a medir, a entender la paciencia de la beta. Enseñó sin prisa, corrigiendo con ternura y contando historias que mezclaban oficio y lecciones de vida. Sus relatos recordaban a todos que el valor de un hombre no se mide por lo que posee, sino por lo que comparte. Hubo días difíciles, noches de frío, molestias en las piernas, rumores que reaparecían, pero cada obstáculo encontraba una respuesta en la comunidad que lo había acogido. Cuando la lluvia golpeó fuerte y el mercado quedó anegado, vecinos llevaron cobijas. Cuando la salud le falló por unos días, Mariela se quedó a su lado sosteniéndole la mano. Él, agradecido, recibía atención sin vergüenza, consciente de que la interdependencia era parte de la vida humana. Una tarde, mientras arreglaba una pequeña silla con Emiliano, una señora mayor se detuvo y dijo en voz alta: «Este hombre nos enseñó a mirarnos». La frase corrió entre la gente y se hizo verdad. La plaza no solo había rescatado a Aurelio, él había transformado la mirada de la gente hacia quienes necesitaban ayuda. En muchas casas, jóvenes comenzaron a visitar a vecinos solos. En la escuela, se creó un grupo que aprendía oficios y valores con él como guía. Aurelio mismo cambió su forma de rezar. Sus oraciones ya no eran súplicas solitarias, sino agradecimientos compartidos. A menudo repetía: «Jesús me dio abundancia eterna, pero fue a través de ustedes que la sentí». No entendía la palabra milagro de manera fantástica. Para él, el milagro era el abrazo, la mano que le ayudó a levantarse, la risa que volvió a su pecho. Con el paso de los meses, su figura se hizo símbolo del pueblo. En las fiestas lo invitaban a hablar. En las plazas escolares los maestros contaban su historia como ejemplo de dignidad. Él aceptaba con modestia, siempre insistiendo en que la verdadera protagonista era la comunidad que decidió no mirar a otro lado. Al despedirse del público en una de esas ocasiones, Aurelio tomó la mano de Emiliano y miró a la gente con una serenidad profunda. «Cuídense unos a otros», dijo con voz clara. «Eso es la abundancia». Hubo un aplauso sincero, y entre las manos, muchos ojos se humedecieron. Antes de terminar, quiero pedirte algo. Si esta historia te conmovió, suscríbete al canal para recibir más relatos que nos enseñen a ver y ayudar al prójimo. Y si quieres seguir viendo, haz clic en el video sugerido en pantalla. Allí encontrarás otra historia que alimenta el corazón. Gracias por acompañar a don Aurelio hasta aquí. Su abundancia continúa cada día en la plaza y en quienes decidieron darle una segunda oportunidad. Cada vez que alguien parte un pan, ofrece una silla, regala tiempo, recuerda la lección de aquel anciano. La dignidad se reconstruye con actos pequeños y constantes. Las historias que cuentan los abuelos ahora encuentran oídos jóvenes. Las manos que antes dejaron herramientas vuelven a enseñar.
Las plazas vuelven a ser lugares donde la comunidad se cuida. Si algún día pasas por este pueblo, verás a Aurelio en su banca, no como una sombra, sino como un origen de sonrisas. Comparte esta historia con quien necesite esperanza y recuerda, la abundancia eterna existe cuando decidimos ser parte de la vida del otro. Gracias siempre.